Bendiciones, un abrazo. Gracias, Paz. Buenas noches a todos. Ahora sí, qué gusto tenerles una vez más en un estudio más de nuestros días miércoles y es un gusto para mí hoy poder compartir este espacio. La dinámica habitual a lo que estamos acostumbrados va a cambiar un poquito, eh, pero vamos a tratar de seguir profundizando de una manera interesante lo que hemos venido viendo a lo largo de estas semanas acerca del libro de Deuteronomio. La semana anterior estuvimos topando algo muy bonito acerca del Shema Israel, que tenía que ver con esa declaración de que Dios es y que Jehová es uno solo, ¿verdad? Y hablábamos de que esta palabrita Shema era algo no solamente de escucha con el oído, con el oído físico, sino de algo profundo, de escucha con tu alma. Es algo que tiene que ver con ah, escuchar desde la profundidad de nuestro ser la importancia de reconocer que Jehová es solo uno, ¿verdad? Que hay un solo Dios y que ese Dios es el Dios en el que nosotros hemos creído. Y luego de eso viene una declaración en la que eh, el libro nos habla de, entonces, esta palabra, esto que estás escuchando, esto que Dios te ha entregado a ti, tiene que estar en lo más profundo de tu ser y tiene que ser práctico, ¿sí? Y entonces, a donde vayas, donde quiera que estés, donde quiera que, o lo que quiera que te encuentres haciendo, esto te tiene que acompañar. Tiene que estar tan encarnado en ti que con cualquier persona con la que te encuentres, tienes que compartirlo. Y es hermoso porque cuando es parte de nuestra vida, cuando es parte de nuestro estilo de vida, entonces se convierte en algo que quizás ni siquiera tenemos que ah, hablarlo, ¿verdad? Quizás no se convierte en algo que necesariamente sale de nuestra boca, sino que como está tan encarnado en nosotros y forma parte de nuestro estilo de vida, entonces es algo natural, ¿verdad? Es algo que la gente puede ver en nosotros y que se ha convertido en parte de lo que somos. Ya no tiene que ver solo con algo que yo tengo, es como cuando aprendemos a conducir, ¿verdad? Al inicio, conducir es complejo. Tenemos que estar pendiente de los espejos de los lados, del espejo del centro, de las marchas, de cuándo embragamos, de hasta dónde tienen que subir las revoluciones, de sentirle al carro, ¿no es cierto? Cuando ya conocemos el carro, sabemos dónde más o menos, ya quizás en el proceso no nos fijamos tanto en mirar las revoluciones, sino que ya sentimos dónde el carro nos pide marcha y de repente eso comienza a ser algo natural. Y cuando ya llevamos algún tiempo conduciendo y vamos por la calle, por la avenida, es algo que no necesitamos pensarlo demasiado. Es algo que simplemente sale porque lo tenemos muy bien aprendido y se vuelve natural. Y pienso un poco en esto con relación a lo que recordaba de la semana anterior. Está tan encarnado en nosotros, tan encarnada en nosotros la palabra de Dios, que se vuelve natural. Ya es algo en lo que am, no necesito quizás cuando voy a compartir con alguien, como revisar, ¿verdad? Sino que ya es algo que está en mí. Y entonces de forma natural yo puedo compartir de este Dios único, de este Dios que es el único Dios, con los demás, con mis hijos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con las personas con las que me encuentro en el camino, dice el texto, ¿verdad? Entonces, es súper bonito y súper interesante cómo una vez que la palabra de Dios está encarnada en nosotros, se puede volver algo tan natural. Y creo que es algo a lo que deberíamos aspirar diariamente. No creo que sea algo que pasa de la noche a la mañana, sino que es algo que se vuelve algo quizás parte de nuestra rutina, parte del trabajo diario que nosotros estamos haciendo al conectarnos con Dios, al acercarnos a Dios y al buscarle a Dios. Y recordando, como les decía, el contexto un poquito de lo que hablamos la semana anterior, en este capítulo 6, si ustedes pueden ir desde ahora ya a sus Biblias, vamos a estar revisando Deuteronomio 6 a partir del versículo 10, Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Y
aquí viene una advertencia, ¿sí? Lo que está sucediendo en el contexto de este pasaje es que el pueblo de Israel está próximo a llegar a la tierra prometida, ¿sí? Pues se nos presenta una advertencia acerca de lo que puede pasar cuando nosotros empezamos a tener una vida tranquila, ¿sí? El pueblo de Israel había venido eh, después de haber sido esclavo en Egipto y pasar todo un proceso difícil en el desierto. De repente se le presenta la oportunidad de finalmente llegar a la tierra prometida. Y era una tierra abundante, era una tierra de la que fluye leche y miel, dice el texto, ¿verdad? Y entonces Dios les dice, aquí hay un peligro. Cuiden de que cuando ustedes estén disfrutando de todo lo que van a encontrar, que es algo de lo que ustedes no han trabajado, sino que es un regalo, cuiden que esta abundancia que ustedes van a tener no les aleje de lo que de lo que han aprendido hasta ahora, ¿sí? Esto tiene que estar tan arraigado y por eso conecta con lo que vimos la semana pasada. Tiene que ser algo que está tan interiorizado para ustedes que cuando empiecen a disfrutar de estos manjares, ¿sí? No quiten su mirada de quien realmente les ha dado la oportunidad de llegar aquí. Y am, vamos entonces a estudiar un poquito, como les decía, vamos también a cambiar un poco la dinámica. Hay un video que quiero compartir con ustedes y es importante que cada uno de ustedes tome apuntes, así que si no tienen a la mano su lápiz y un cuaderno o una hojita, les voy a pedir que vayan corriendo ahorita, tienen quizás un minutito mientras vamos avanzando, para que todos tengan a la mano lápiz y papel. ¿Qué es lo que vamos a hacer con respecto al video? El video es cortito, más o menos unos 10 minutos, y ustedes van a ir rescatando lo que crean que es más importante de lo que están viendo y escuchando, ¿sí? Y van a ir rescatando, quizás si por ahí para ustedes es importante una palabra, una frase, una idea, ustedes van a empezar a tomar apuntes de eso. ¿Qué va a pasar después? Vamos, como la semana anterior, vamos a hacer grupos pequeños de Zoom y vamos a empezar a discutir acerca de qué cosas, de estas cosas que pudimos rescatar. Por eso es importante que todos tengan lápiz y papel, ¿sí? Dentro de los grupos, al igual que la semana pasada, cada grupo va a designar como un líder de grupo que se va a encargar de coordinar lo que estamos haciendo, ¿sí? Eh, una vez que ustedes hayan compartido rápidamente una de las ideas, solamente una para que no sea algo tan extenso, ¿sí? Cada uno de quienes está dentro de los grupos va a escoger una sola idea o una sola palabra, la va a explicar, la va a compartir, va a decir, yo rescaté esto, creo que para mí es importante por esto, y eso va a ser cada una de las personas del grupo, ¿sí? Y al final vamos a tener tres preguntas para responder. Sí, yo les voy a compartir en el chat de aquí de Zoom. Vamos a tener tres preguntas que vamos a responder en grupo y esas tres preguntas van a ser la discusión para luego cuando volvamos al grupo grande. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está súper claro para todos? ¿Sí? ¿Ok? ¿Todos tienen lápiz y papel a la mano o esferito y papel a la mano? Muy bien. Entonces, vamos a mirar el video, ponga mucha atención a lo que usted va a ver ahora, ¿sí? Y luego avanzamos con los grupos pequeños. Déjenme buscar el videíto. Me dicen si se escucha A ver, el audio. ¿y si la prueba más grande que enfrentamos? Sí, sí se escucha.
Perdón, creo que soy yo la única la que no escucha. No se escucha, Dani. No sé si le puedes repetir tal vez y ponerle el audio, por favor. A ver, ¿y si la prueba más grande que enfrentamos no es la lucha, sino la victoria? Ahora, Vamos a meternos de lleno en esta idea, que suena un poco al revés, ¿no? Viene de un texto antiguo, el Deuteronomio, que nos lanza una advertencia bien particular, no sobre el fracaso, sino sobre los peligros que se esconden en el éxito. Y aquí está la paradoja que vamos a explorar. Es que es increíble. El verdadero peligro, nos dice el texto, no es la escasez, no es la necesidad, sino la abundancia. La idea de que tenerlo todo, justamente, podría ser lo que nos haga perder lo más esencial. Para entender esto a fondo, lo vamos a ver en 6 capas, como si estuviéramos pelando una cebolla. Veremos de todo, desde la psicología de la prosperidad hasta la geopolítica del siglo VII a.C. y, por supuesto, el poder de la memoria. Bueno, empecemos con el problema central. Deuteronomio, en el capítulo 6, nos mete de lleno en un escenario donde un pueblo ha pasado por décadas de dificultades y ahora, justo ahora, se enfrenta a un desafío completamente nuevo y distinto. A esto podríamos llamarlo la crisis de la saciedad. Y es que el texto describe una tendencia humana súper real. Cuando las cosas van bien, cuando tenemos todo lo que necesitamos, empezamos a sentirnos, autosuficientes, como si ya no necesitáramos de nada ni de nadie, ni siquiera de aquello que fue nuestra fortaleza en un principio. Y aquí, ojo, viene la advertencia clave, el meollo de todo el asunto. La prosperidad tiene un efecto secundario peligroso. Puede inducir al olvido. Olvidar de dónde se viene, olvidar la historia, esa historia de liberación que te definió en primer lugar. Bien, pasemos ahora a la segunda capa, porque este texto no solo advierte, también construye. Y lo que construye es una idea de comunidad que, para su época, era revolucionaria. Y aquí nos topamos con algo súper interesante. No estamos leyendo un simple código de leyes. El texto pertenece a un género que los expertos llaman parénesis. O sea, es básicamente como un sermón, un discurso que busca persuadir. Su objetivo no es solo dar órdenes, sino convencer al corazón. Y para eso usa constantemente el lenguaje del recuerdo y el olvido. Y esto nos lleva a una de las ideas más potentes del texto. La identidad de este pueblo no se basa en la etnia, en la sangre, ni en la geografía, como era lo normal en las naciones vecinas. No, aquí la identidad es otra cosa. Es una elección ética, un compromiso con una forma de vida. Pertenecer es una decisión, no algo que se hereda y ya. Esto se ve clarísimo con la idea que tienen de la tierra. La famosa tierra prometida no es un título de propiedad que se tiene para siempre, para nada. Es más bien como un préstamo con condiciones. Si esas condiciones éticas no se cumplen, el regalo se puede convertir en un problema. El texto incluso dice que la misma tierra los va a expulsar. Ok, vamos a pelar otra capa, porque detrás de las ideas siempre hay una historia, un contexto muy real, y aquí hay una crisis política que probablemente le dio forma a todo esto. A ver, aunque la historia nos habla de la época de Moisés, la mayoría de los estudiosos hoy creen que el texto que tenemos tuvo su momento clave en el siglo VII a.C., justo durante las reformas de un rey llamado Josías, y que después, durante el exilio, se le hicieron algunos retoques. Pero ¿por qué justo en ese momento? Bueno, la situación era crítica. El pequeño reino de Judá estaba bajo la inmensa presión de un superpoder de la época, el Imperio Asirio. El riesgo de desaparecer, de ser absorbidos cultural y religiosamente, era enorme. Así que este texto funcionó casi como un manifiesto de resistencia, una forma de decir, esto es lo que somos y no vamos a dejar de serlo. Listo. Ahora nos vamos a poner un poco más técnicos, pero es que de verdad vale la pena. Vamos a hacer zoom en el lenguaje original, en hebreo, porque hay unas palabras que tienen un peso político y teológico, potentísimo. Fíjense en la estructura de este pasaje. No está escrito al azar.
Usa una técnica literaria muy sofisticada que se llama quiasmo. Es una genialidad, la verdad. Es como una estructura de espejo, A, B, C, y luego se repite en orden inverso, C, B, A, y lo más importante es lo que queda justo en el centro, y que hay ahí el nombre del Señor. Todo gira en torno a eso. Y aquí va una de las claves. Cuando leemos amar a Dios, lo primero que se nos viene a la mente es un sentimiento, ¿verdad? Bueno, en el contexto original no es exactamente eso. La palabra hebrea, ahav, en ese mundo antiguo, era un término político. ¡Político! Se usaba en los tratados entre un rey y sus súbditos. Significaba lealtad, fidelidad, una alianza exclusiva. Y lo mismo pasa con otra palabra fundamental, bahar, que es elegir. Esta elección no es un premio por ser los mejores o los más fuertes. De hecho, el texto dice todo lo contrario. Es un acto de pura soberanía, de gracia. Es un te elijo porque quiero, no porque te lo hayas ganado. Pero claro, un texto como este no se queda congelado en el tiempo. Vamos a ver ahora cómo ha seguido vivo, cómo ha dialogado a lo largo de los siglos con un montón de gente brillante. Por ejemplo, viajamos al siglo XI, con Reshi, un sabio judío importantísimo. Él se preguntó, ¿por qué el texto insiste tanto en que recibieron cosas que no construyeron? Y su respuesta es directa, para atacar el orgullo de raíz. Es simple, si no lo hiciste, no te puedes llevar el crédito. Si saltamos unos siglos, nos encontramos con el filósofo Maimónides. Para él, esta obediencia era como un sistema de defensa para proteger la pureza intelectual de la sociedad contra lo que él llamaba mentiras lógicas. Y si miramos desde la tradición cristiana, teólogos como Christopher White, mucho más recientes, la ven como la manera de reflejar el carácter justo y compasivo de Dios en el mundo. Hay un resumen que me encanta del académico Luis Alonso Schockel. Él dice, miren, esto no es legalismo, no es cumplir reglas por cumplir. Es, y la frase es preciosa, fidelidad amorosa. Y si la fidelidad es la vida de la comunidad, entonces su opuesto, el olvido, es la muerte del espíritu, es la ruptura de la relación. Y con todo esto, llegamos a la gran síntesis. El ancla de todo este sistema es la memoria. Pero ojo, no la memoria como nostalgia, de ¿qué tiempos aquellos? No. Es la memoria como el sistema inmunológico, el sistema de defensas de una comunidad. Y aquí está quizás el giro más importante de todos. La lógica está completamente invertida respecto a lo que uno esperaría. A ver, no se obedece para ganar la libertad, no es una transacción. Es exactamente al revés. Se obedece porque ya se es libre. La obediencia es la respuesta a un regalo que ya se recibió. Entonces, el camino al fracaso queda clarísimo. Es como una reacción en cadena. Y fíjense dónde empieza todo. Con el olvido. Olvidar la historia de origen lleva a la desobediencia. Y la desobediencia, al final del camino, conduce a la idolatría, que no es otra cosa que poner la lealtad en algo que no es la fuente original de la vida y la libertad. Y así, un texto de hace más de 2500 años nos deja plantada una pregunta que no podría ser más moderna y desafiante. En un mundo como el nuestro, que valora la inclusión y la tolerancia, ¿cómo se equilibra la necesidad de tener una identidad clara y comprometida, como la que pide Deuteronomio, sin caer en la exclusión? Es una tensión con la que, sin duda, seguimos lidiando hoy. Muy bien, como habíamos hablado al inicio, lo que vamos a hacer ahora, entonces, es que yo les voy a direccionar a diferentes grupos. Estamos 25 personas, entonces pienso que pueden ser 5 grupos de 5 personas. Sí, entonces, una vez que sean asignados a los grupos, van a elegir una persona que va a dirigir lo que va a suceder dentro. Van a compartir de todo lo que acaban de anotar ahora, una cosa, algo que sea lo que más les llamó la atención de forma rápida. Y finalmente van a compartir, van a desarrollar 3 preguntas que yo les voy a ir compartiendo en los grupos, ¿sí? Dentro del chat de Zoom yo les voy a compartir estas 3 preguntas y en grupo van a desarrollarlas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a los grupos pequeños entonces.
Debe haberles llegado la invitación, vayan aceptando, por favor. Disculpa, Daniel, no sé qué pasa con mi internet, pero no puedo ingresar al grupo. Le voy a enviar directamente a un grupo, mi hermano. Deme un segundo, por favor. ¿Hay alguien más que no esté dentro de alguna sala? Sala 5. No me deja moverle a esta misma sala. Bueno, en la sala 5 solo hay 4. Les estoy enviando invitación a otras salas. ¿Pueden aceptar, por favor?
Ya nos salimos de la sala porque eran los 3 minutos más largos que habíamos tenido en nuestra vida. Tipo fútbol americano eres. Habían grupos que estaban todavía terminando, entonces extendimos un poquito. Pero gracias por Ok. medir. No recibimos esa noticia última entonces. De hecho, yo oigo que el Fabri todavía está reunido. Sí, 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 sí. Están ya viniendo todos. En 30 segundos. Muy bien, ya estamos otra vez todos por acá. Vi que en algunos grupos la conversación se extendió y estaban conversando mucho acerca o discutiendo mucho acerca de sus respuestas, así que me gustaría escucharles. Estuve aquí anotando más o menos a quién vi dentro de cada grupo, así que justo a la Pame que le encanta compartir, ella estaba en el grupo uno. No sé si tú estabas a cargo, mi Pame, de tu grupo, pero te vi allí como coordinando, o si designaron a alguien más como vocero o vocera. Entonces, si hay alguien más en tu grupo que esté, El Santi va a representarnos. súper. Adelante, Santi. Hola con todos. Cuéntanos súper Am, rapidito cuáles fueron sus respuestas a estas tres preguntas, ¿ya? ya, a ver, voy a ir lo más rápido que pueda, ¿ya? Cuando hablamos de la primera pregunta de cómo equilibramos la exclusividad de Deuteronomio 7 con el mandato de la Gran Comisión, hablábamos acerca de que, a ver, en Deuteronomio 7 Dios les está dando una serie de prohibiciones, por así decirlo, del hecho de que ellos se mezclen con las naciones que estaban formando parte de la tierra en la que ellos iban a ingresar. Sin embargo, en la Gran Comisión, eh, consideramos que cómo se equilibra esta exclusividad que nos da Deuteronomio 7 en el hecho de que en la Gran Comisión el mismo Jesús amplía el asunto. Y tenía mucho que ver con lo que veíamos en el video en el tema de esta decodificación del lenguaje, de bajar, de elegir. ¿Por qué? Porque esto simplemente es un tema de soberanía divina. O sea, es un tema de voluntad de Dios netamente, es algo en lo que nosotros no participamos. Entonces, Él extiende, y esto es lo que nosotros ahora llamamos como gracia, extiende su misericordia y extiende el hecho de que hoy por hoy se nos es dado el que vayamos a esas naciones y nosotros les transmitamos de esta buena nueva de salvación, que es la que hoy tenemos, hoy por hoy. Obviamente se sigue manteniendo el tema de no te contamines, no tomes de esto, no hagas que esto se vuelva un anatema, una maldición para ti. Sin embargo, ve y haz discípulos de esas personas. Es decir, estamos viendo que Dios amplía de su pueblo al resto de la humanidad y tanto es así que por eso nosotros fuimos alcanzados. Entonces, de esa forma, más que equilibrarse,
más bien es un tema de ampliación de por esta voluntad divina, por esta soberanía que al Señor le place. Eso en la 1. En la 2, que nos habla de si la obediencia en Deuteronomio es una respuesta del amor, ¿cómo afecta esto en nuestra predicación de la ley? La verdad es que nosotros decíamos que la afecta positivamente, es decir, que la refuerza. ¿Por qué? Porque veíamos que la obediencia es una respuesta del amor como tal y es una obediencia que se da por el hecho de que tú eres libre. O sea, no obedeces para obtener esa libertad, sino que obedeces porque eres libre. Entonces, como obedeces porque eres libre, la obediencia a esa ley, a esa misma ley, que es una guía para nosotros, está reforzada en el hecho de que obedecemos porque amamos. Entonces, más bien, la obediencia de Deuteronomio como respuesta al amor ratifica, o sea, fundamenta el hecho de la predicación de la ley. Y en la última pregunta que nos habla de qué manera el concepto de Erem desafía nuestra noción contemporánea de la tolerancia, más bien nos fuimos por el hecho de primero pensar en qué es lo que actualmente entendemos como tolerancia religiosa. Y básicamente llegábamos a la conclusión como grupo que en muchos casos lo que se nos ha dado como tolerancia religiosa es este asunto de dejar hacer y dejar pasar y de normalizar ciertas conductas o cosas que pasan a nuestro alrededor, en el ámbito religioso en este caso, que de una u otra manera permean también nuestra identidad como cristianos y que en muchas ocasiones se disfraza un poco de tolerancia como tal. Entonces, este tema de no te contamines, no traigas a tu casa esto que puede ser de anatema para ti, se sigue manteniendo hoy por hoy. O sea, para nosotros como hijos de Dios sigue siendo un concepto vigente, un concepto que debe ser claro para nuestras familias, para nuestras iglesias, en el sentido de que no tenemos, por así decirlo, ¿no? Quizá un poco criollamente, no tenemos por qué dejar que bajo el concepto de tolerancia religiosa nosotros nos contaminemos. Entonces creo que esa fue un poco lo que llegamos a conclusiones. Chévere, Santi, excelente, muchas gracias. Muchas gracias al grupo 1 por compartir. En el grupo 2 estaba Dieguito, creo, y de igual manera no sé si Dieguito tú vas a ser el vocero o hay alguien más que hayan designado. Súper rápido, igual contestando las tres preguntas que se plantearon para compartir. Bueno, Yo designé a Angie. buenas noches con Excelente. todos. Vamos a hacer la primera, la segunda y la tercera, rapidísimo. A ver, Dani, nosotros como grupo estuvimos concluyendo y hubo una idea súper interesante con respecto a la primera pregunta, y es que el equilibrio sería entre un mandato y hacer discípulos. Entonces, ese es como el equilibrio que se encontró. Desde la parte de Deuteronomio, es como la parte de aprenderlo, de lo que enseñó el Señor, ¿cierto? Y nos llevamos a la acción en hacer discípulos, que es lo que nos manda como tal la Gran Comisión, ¿cierto? A lo que llegamos, a la Gran Comisión. En la segunda pregunta, estamos también completamente de acuerdo con lo que planteó el primer grupo, y es que es un complemento. Este complemento es justamente referente Te dije que a... no vais a ver a tu mamá. Ahorita sal, ya está. Ya tu mamá ya está afuera. Ya, continuamos. Es un complemento porque justamente el que, bueno, hicimos más bien énfasis o hicimos referencia al que ama, guarda los mandamientos. Entonces es para nosotros también un complemento entre el amor y el tema de que quien ama guarda los mandamientos. Entonces esa es la segunda conclusión. Y la tercera, también había una discusión, bueno, discusión en el buen sentido, sí estábamos como en un debate con respecto al
al tema de la tolerancia. Creo que hoy por hoy podemos decir que en sí seguimos inclinándonos y seguimos adoptando ciertas cosas, anatemas, y todo lo se está, sí, justamente normalizando. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo que en este tiempo ha estado como tan de moda, y son los Terian, y todo el mundo lo ha hecho chistoso, algunos lo han visto desde uno u otro punto, lo hemos normalizado, o hemos participado de un chiste, de una broma o de alguna situación así. Entonces, realmente lo estamos volviendo tan normal, ciertas cosas que van saliendo, y que en vez de poner nosotros como nuestra posición de protestantes, realmente lo adoptamos y lo llevamos como anatema a nuestra casa, algo abominable para Dios. Eso es. Ok, gracias mi Angie y gracias al grupo 2. Vamos rápidamente con el grupo 3. Fer, creo que tú estabas por allí, justo. Sí, sí, Dan. Fer. Bueno, la respuesta para la pregunta número 1 acerca de la exclusividad, se hablaba acerca de la exclusividad de Israel para formar una identidad para llevar a las naciones, y recibiendo todo, nos olvidamos de Dios. Si Dios puso algo especial en nosotros, no deberíamos olvidarnos de eso. Y nosotros podemos ser diligentes para enseñar del amor de Dios con el ejemplo. En la pregunta número 2, acerca de la predicación, no solo debe hablarse, sino hacerse con la práctica. Y para la pregunta 3, acerca de la tolerancia religiosa, pues hablábamos de que no debería haber, porque tenemos que guardarnos de la idolatría, ya que eso nos trae destrucción, y debemos proteger la santidad de nuestro hogar. Eso. Perfecto, mi Mafer, muchas gracias. Vamos con el grupo 4. No sé quién tomó la batuta ahí, estaba Fabri, pero no sé si alguien más eh, se puso al frente ahí. En el grupo 4 solo estábamos la Jackie. hermana Elizabeth y yo. Fabri, Nunca ¿no está ahí? ingresó. Ah, ok, ok. Jackie, entonces, ¿usted puede compartirnos? Creo que vamos a hacer un comentario bien mediocre porque tanto la hermana Elizabeth como yo entramos tarde y yo no sabía de qué se estaba hablando. Está muy Solo bien. Lo que hayan sé- podido rescatar mi hermana Jackie, no hay ningún problema. ya, pero con respecto al tercer punto fue el que pudimos comentar. Yo decía justamente de la tolerancia religiosa, de que muchas veces nos involucramos, o bueno, nos imponen cuando son leyes que toma el gobierno, por ejemplo, en cuanto a los textos que se están permitiendo que circulen en las escuelas, tolerando y incentivando a la mente del niño a que él no crea que solamente hay el sexo masculino y femenino, sino que hay diversidad de sexos. Entonces nosotros como padres no hacemos énfasis. En mi caso, no, porque yo sí cimenté bien lo que es el, eh, la mujer y el varón. Incluso yo les leía, pero en mi posición de abuela, pues es un tanto difícil involucrarme. Yo les hablo, eh, les digo a mis nietos que es necesario que ellos den gracias a Dios porque Dios quiso que fuera niña y Dios quiso que fuera niño y no hay otra versión. Pero en cuanto a lo de los Terian, o sea, yo no lo he tomado como broma, como chiste en mi caso, pero sí los jóvenes y compañeros de trabajo y todas esas cosas, es difícil. Yo les compartí el versículo bíblico que yo encontré, de que no habla directamente de los Terian, pero sí habla de que cuando uno se aleja de Dios,
se corrompe la mente del ser humano y empieza a creerse en aves, reptiles y todas esas cosas. Entonces, es eso, sí es un tanto difícil, pero no imposible de poder poner nuestro punto de vista para que estas creencias y que se han normalizado en la sociedad no entren a la casa a tomar control a nuestros hogares. Muchas gracias, Miyaki. Y vamos a finalizar con el grupo 5, donde estaba Sofi. Ya, a ver. Bueno, creemos que las tres preguntas estaban muy relacionadas y que la primera, que habla de la exclusividad, lo que indica en Deuteronomio que son algunas prohibiciones, claro, pero no era un aislamiento étnico, sino que hablaba de una fidelidad al pacto, y lo que creemos ahí es que lo que se espera es una santidad, pero sin aislar lo misionero que podemos ser al llevar la palabra. En la pregunta 2 enfatiza que Dios nos escogió a Israel por amor, no por méritos. Él nos sigue escogiendo por amor, no por méritos, y que la obediencia no es la causa del amor divino, sino la respuesta a él. Que la ley no debería representar para nosotros una carga, sino más bien una respuesta a la fidelidad, como agradecimiento y no como presión. Que la obediencia es respetar el amor, no como un requisito para obtenerlo. Sería esa una frase que podemos dejar ahí. Y del punto 3, como hablan de este significado Jeren, consagrar para destrucción total, implicaba eliminar completamente la idolatría, pero creo que en este punto es importante el no contagiarnos, el que habla de una exclusividad espiritual de nuestra conexión que tengamos con Dios, y que no, la tolerancia no significa aprobación, no toda tolerancia es fidelidad, y que lo que tenemos que recordar es que el Señor espera que hagamos discípulos y que llevemos su palabra. Ok, muchas gracias a todos. Creo que es interesante la dinámica de poder compartir de forma más cercana con los grupos pequeños y ahí debatir un poco, dialogar acerca de esto. Y creo que hoy nos tocó un tema profundo, quizás hasta un poquito complejo, pero solamente para terminar yo quisiera decir que el centro de lo que este texto está hablando acerca de la obediencia es algo súper profundo. Yo les decía, cuando hay una verdad encarnada, cuando la verdad de Dios está encarnada en nuestras vidas, entonces eso hace que, por ejemplo, lo que hablábamos acerca de la tolerancia esté bastante bien determinado, ¿verdad? Sabemos bien en quién hemos creído, sabemos bien cuál es el camino a seguir, y entonces sabemos qué es lo que no conviene, sabemos qué es lo que no corresponde a nuestro estilo de vida. Sin embargo, el texto en el capítulo 6, me parece el verso 12, dice, se los quiero leer perdón, es el capítulo 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificantes que todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón. Y cuando hablábamos acerca de exclusividad, tenía un poco que ver con esto, ¿no? De que si bien nosotros hemos llegado a esta verdad y estamos trabajando en que esto sea parte de nuestro estilo de vida, no es algo que se nos ha dado a nosotros, quizás por así decirlo de una forma criolla, por guapos, ¿no?
sino porque realmente Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios quiso vernos a nosotros y tomarnos en cuenta. No hay mérito, ¿sí? No es algo que nosotros hemos conseguido, no es algo por lo que nosotros podemos hacer algo para conseguir, sino es algo que simplemente a Dios se le plació y se nos entregó, ¿verdad? Y entonces, Santi decía, no amamos a Dios porque no obedecemos a Dios para ser libres, sino que ya fuimos liberados y por eso ahora obedecemos. El regalo se nos ha entregado y entonces nosotros tenemos esa libertad para obedecer, pero también para que esto sea conocido por otros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el límite en el que yo puedo mantenerme firme y decir que yo he creído en esto y esta es la forma en la que yo y mi familia nos dirigimos, ¿verdad? Pero que también esto pueda ser una brecha para que otros conozcan, para que otros puedan conocer, para que otros puedan llegar y acercarse, ¿verdad? Entonces tenemos como ese llamado a no corromper nuestras vidas, a no contaminarnos. Sin embargo, también tenemos la responsabilidad de que nuestras vidas como tal sean un testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace en cada uno de nosotros, ¿sí? Para finalizar, solamente quisiera compartirles algo rápidamente que me gustaría que ustedes a lo largo de la semana puedan trabajar. Si quieren pueden anotarlo y me gustaría dejarlo no como una tarea, pero sí como algo que ustedes pueden ir trabajando en esta semana. Vamos a hacer un ejercicio práctico de lo que hemos visto el día de hoy. Lo primero, identifica una bendición específica, un éxito, un talento en tu vida, un ministerio que recibiste puramente por gracia sin tu esfuerzo. Hay algo que usted pueda decir, y esto es interesante, ¿no? Porque cuando nosotros nos podemos analizar de manera profunda, nada de lo que hemos conseguido viene de nuestras propias fuerzas. Porque si nosotros quizás conseguimos un cargo, ¿verdad? ¿Quién nos dio la capacidad? ¿Quién nos dio la inteligencia para alcanzar esto? ¿Verdad? Entonces, esto es interesante. Segundo paso, el ídolo cananeo. Identifica una tentación actual de asimilación cultural. El materialismo, la búsqueda de estatus, el pragmatismo, que amenaza tu lealtad exclusiva, ¿sí? Y quizás por ahí el tema que topaban acerca de los Terian es delicado. Yo tuve hoy, así sin pensarlo, una conversación con Liam, con mi hijo, porque llegó un comentario acerca de eso y tuve que sentarme con él hoy a conversar de estas cosas y definitivamente es algo donde no podemos quedarnos a medias, sino que creo que hay que ser puntuales. Así que por eso creo y súper importante que podamos identificar qué hay en nuestra vida que hemos empezado a asimilar que no corresponde a lo que nosotros debemos ser como cristianos. Y finalmente diseña un compromiso práctico para esta semana que honre activamente esa bendición y rechace tajantemente ese ídolo. ¿Qué puede usted hacer con respecto a estas dos cosas que usted está identificando? ¿Qué puedo hacer yo para empezar a dejar el ego de las cosas que yo creo que he conseguido? Y ojo, el texto jamás está diciendo que alcanzar algo y que tener cosas tiene algo de malo. De hecho, Dios les está entregando la tierra prometida y les está entregando todo esto que viene allí. Entonces no se trata de que lo que van a recibir es malo, sino que deben tener cuidado de que eso pueda alejarles de lo que ellos ya han creído, ¿sí? Entonces hoy yo no les estoy diciendo lo que ustedes han conseguido está mal, sino que tengamos mucho cuidado y seamos minuciosos en hacer conciencia de que quizás esas cosas pueden estarse convirtiendo en ídolos para nuestra vida. Y entonces, una vez conscientes, ¿qué puedo empezar a hacer yo? ¿Cómo puedo empezar a trabajar en mi vida, en la vida de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, para empezar a sacar eso que quizás
nos está alejando de Dios, que se está convirtiendo en un ídolo, que se ha vuelto idolatría en mi casa o en mi vida, ¿qué puedo hacer entonces para deshacerme de estas cosas? ¿Sí? Una forma práctica para que podamos trabajar un poquito en esto que hemos hablado el día de hoy. Sin más, mis queridos hermanos y amigos, ha sido un gusto compartir esto con ustedes, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar. Dieguito, ¿tú podrías hacer una pequeña oración para terminar? Ok, listo. Gracias, Padre amado, por permitirnos, Señor, haber llegado hasta este tiempo, en este momento, Dios bendito. Padre, te pido que bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, y las familias a las que representan. Guárdalos, Señor, Padre, de toda situación en la que tengan, Señor, que tengan situaciones difíciles, Padre Santo, que tengan que exponer, que cuando tengan que exponer, Señor, lo que han aprendido hoy, sea, Señor, dentro de el amor, Padre Santo, que tú nos has enseñado, pero con la firmeza que debe hacerse, Padre. Que cuando se presenten, como decía Dani, temas difíciles y conflictivos con nuestros hijos y con gente cercana a nosotros, seamos en amor, seamos firmes para no dejar que ninguna cosa se normalice en nuestras vidas como hijos tuyos, Padre. Que podamos ser, Señor, hacedores de tu palabra y que podamos, Señor, empatar todo lo que hemos visto hoy, Señor, en nuestras vidas y en nuestro diario caminar, Padre Santo, donde quiera que vayamos. Te damos las gracias y te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, una excelente noche. Pueden abrir sus camaritas, sus micrófonos para despedirnos. Bendiciones. Excelente noche. Buenas noches con todos, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches con Buenas todos. Shalom. Dios bendiga. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones, hermanos.